Transformación de amplificador a válvulas con radio FM, MP3, Bluetooth, con barra mágica y control de volumen y tonos, estilo esqueleto. Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí seguimos con este amplificador. Ya estamos a punto de poder hacerle la curva de respuesta al amplificador, pero antes he considerado conveniente solucionar un par de incidencias que tenemos. Una incidencia es la del ultrasonido, este que se mete ahí en el amplificador y que molesta tanto. Y la otra es una pregunta que me hizo mi amigo Fran de Avilés, que me preguntaba sobre los condensadores, que ya sabéis que estaban deteriorados, aunque todos funcionan bien, y creo que los voy a dejar al final, aunque he comprado los nuevos, pero ya no venden de estos condensadores así de esta forma, son de estos que son cuadrados, y entonces ahí no me van a quedar muy estéticos. Entonces, como sé que estos condensadores funcionan, seguramente, y los he reparado para que duren mucho más tiempo, y no les ataque el oxígeno de la atmósfera. Bueno, pues la pregunta que me hace Fran de Avilés es si a la hora de cambiar los condensadores estos de 400 voltios hay que ponerlos de mayor voltaje según otro técnico dijo que había que hacer. Y yo le dije que no, que estos condensadores de 400 voltios seguramente que no llegan a ese voltaje en funcionamiento, ni aquí, ni en aparatos de radio, ni en ninguna parte. Estos condensadores, en mi opinión, están sobredimensionados en voltaje, pero eso hay que verificarlo y demostrarlo, ¿vale? Entonces, primero nos vamos a meter con el tema del ultrasonido. Y después vamos a medir los voltajes de todos los condensadores, los voltajes que tienen entre patilla y patilla, ¿vale? Para saber a qué voltaje están sometidos, tanto en corriente continua como en corriente alterna, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. La suscriptora María Luisa, a quien envío un atento saludo, hola María Luisa Pérez, me comentó una sugerencia muy buena que era colocar aquí un potenciómetro, subir el voltaje de la señal aquí a 1 voltio pico a pico y luego bajarlo con un potenciómetro justo a la entrada de tal manera que no saturemos al amplificador, ¿vale? Que le demos la tensión mínima justa y necesaria. Y yo creo que va a tener razón, pero todas estas cosas hay que comprobarlas. Entonces me he cogido aquí unos potenciómetros de 1K, lineal, y lo voy a montar ahí y voy a preparar el montaje para poder hacer la prueba. Y ahora la vemos y os la cuento. Ya hemos hecho el montaje. Atacamos a la entrada del potenciómetro de 1 kilo ohmio con la señal. Salida por el cursor al condensador de desacoplo de entrada. Y la otra salida del potenciómetro a masa. Y la masa del generador de señales ahí a ese punto, que también es masa, es lo mismo que ese de ahí, pero me viene más cómodo este para manejar el potenciómetro. Bueno, pues ahora vamos a meter tensión y vamos a ver de ajustar esto y que no se oiga el ultrasonido. Bueno, pues ya está todo esto ajustado. Estamos metiendo un tono de 1000 hercios por aquí, por el generador. La señal de entrada al aparato es de aproximadamente 2 voltios pico a pico, o sea que tenemos 1 voltio de pico a la entrada del potenciómetro y con el potenciómetro hemos regulado el voltaje ahí justo a la entrada del condensador. Y como veis no se oye absolutamente ni un solo ultrasonido, ¿vale? Voy a apagar el generador. Oh, ya está. Voy a apagar el generador y disculpar que chille un poco porque es que aquí se oye muy fuerte este pitido. Me he dado cuenta que en el vídeo de YouTube no se oye tan fuerte, pero aquí donde yo estoy sí que se oye fuerte. Entonces, María Luisa, enhorabuena, tenías razón, ¿eh? El problema, como me comentaste en privado, era que cuando este aparato, y esto lo digo para todos mis suscriptores, cuando este aparato genera señales muy bajas,
de niveles muy pequeños, superpuesta a la salida, a la señal de salida, superpuesta está la señal de algún tipo de oscilador interno o contador o alguna cosa que produce esos impulsos, ¿vale? Entonces ya sabéis cuál es el truco, un potenciómetro externo, subir el nivel de señal aquí y bajarlo ahí, ¿vale? Con lo cual nos eliminamos el ultrasonido ese, ¿vale? Así que muy importante para todos que lo sepáis. María Luisa, enhorabuena, muchas gracias por la colaboración, muchas gracias por la colaboración. Bueno, pues ahora voy a cortar este vídeo aquí y voy a hacer lo que son las medidas de los condensadores. Ahora después os las explico. Bueno, para determinar este voltaje de los condensadores, valores reales, me he hecho otra vez un planito de cómo están los condensadores ahí dispuestos. Ya sabemos que todos son de 400 voltios nominales, menos este, el electrolítico, ese que está ahí, el de color azul, ese de ahí, el electrolítico, que es de 50 microfaradios y 25 voltios, ¿vale? Entonces este ya de entrada ya sabemos que no se arrima ni a 300, ni a 400, ni a 350 voltios, ¿vale? Tiene que ser como mucho de 25 voltios, como mucho. Y lo ideal es que sea de menos, ¿vale? Entonces vamos a tomar las medidas y ahora después os las cuento porque tengo que trabajar con las dos manos e ir apuntando y entonces os voy a enseñar los resultados, ¿vale? Pero medir condensadores, los voltajes, no debe de tener ningún secreto, no debe de tener ningún secreto. Así que voy a hacerlo ahora en continua, con el amplificador encendido. ¿Veis ahí el ojo de Saurón? Mirad el ojo de Saurón que todo lo ve. Un anillo para todos y todos los anillos para uno. Bueno, pues lo dicho, voy a tomar las medidas y ahora después vemos lo que sale, los resultados. Bueno, Fran, pues especial para ti y para todos los suscriptores de mi canal, os voy a decir los voltajes en continua que tiene cada uno de estos condensadores. Este de aquí, que es el de entrada del amplificador, tiene 0,8 voltios de corriente continua. Este de aquí, de 100K, tiene 37 voltios en corriente continua. Este de aquí, de 23K, tiene 21,53 voltios corriente continua. Este de aquí, de 100K, tiene 35,53 voltios de corriente continua. Este de aquí, de 22K, tiene 0,5 voltios de corriente continua. Este de aquí, de 22K, es el que se lleva la palma, 120 voltios en corriente continua. Y el electrolítico, de 25 voltios, tiene 10,45 voltios en corriente continua. ¿De acuerdo? Así que, por esto, por el voltaje en corriente continua, no tenéis por qué poner un condensador que es de 400 voltios por otro de 1500 voltios ni de 1000, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Y luego os explicaré por qué utilizaba estos condensadores el fabricante, porque tiene una explicación. Pero que bueno, esta es la realidad de lo que hay, ¿de acuerdo? No hay ninguna norma que prohíba que un condensador de estos de 100K y 400 voltios lo cambies por uno de 600, 1000 o 1500 o lo que te dé la gana. Fran, no hay ninguna ley que lo prohíba. Pero tampoco hay ninguna ley que diga que haya que ponerlo así. No hay ninguna norma, no hay nada. No hay nada de que haya que ponerlo de más voltaje del que viene aquí. Entonces, estos condensadores, por lo que respecta al voltaje de corriente continua, están sobredimensionados. ¿De acuerdo? Por eso es por lo que los voy a mantener. Porque son condensadores de 400 voltios y para un condensador que el que más está trabajando a 120 voltios, pues voy de sobra, ¿vale? Ahora voy a pasar a medir el voltaje en corriente alterna. Y bueno, pues voy a tener que meter el pitido de 1 kHz, voy a hacer la prueba a 1 kHz y ahora después os enseño los resultados. Bueno, Fran, pues aquí tenemos ya por fin los voltajes de corriente alterna. En este de aquí tenemos 0 voltios corriente alterna. No es que tengamos 0 voltios, pero tenemos 0,0 y pico, o sea, 0. Donde he puesto 0 es que tenemos ahí una chispita de nada. En este de aquí tenemos 8 voltios en corriente alterna. En este de aquí tenemos 0 voltios en corriente alterna. En este de aquí tenemos 0 voltios en corriente alterna. En este de aquí tenemos 0 voltios en corriente alterna. En este de aquí se me ha olvidado medirlo. Y en este de aquí tenemos 0,5 voltios en corriente alterna. Un segundito que voy a medir ese de ahí. Ya decía yo que me faltaba uno. Ya está. En este que me faltaba tenemos 12,5 voltios corriente alterna. Como ves, tampoco hay motivo para poner condensadores que son de 400 voltios
en 500, 600, 1000, 1200, 1500, 2000. Que no hay motivo, ¿vale? Otra cosa es que a ti, pues bueno, pues te dé el gusto de hacerlo y decir, voy a meter un condensador de 1500 voltios. Bueno, pues muy bien, aplausos, ¿vale? Bueno, pues otro asunto dilucidado. Y se me olvidaba, Fran, la pregunta famosa, ¿por qué utilizaban condensadores de 400 voltios cuando podrían haber utilizado condensadores de 100, 150 voltios y aún así hubieran ido sobrados? Menos este de aquí, que este se lleva 120 voltios en corriente continua. Este sí que tenía que haber sido por lo menos de 250. Bueno, pues muy sencillo. Pues porque este tipo de condensadores eran axiales y permitían el alambrado de los circuitos en los chasis, ¿vale? Simple y llanamente, por cuestión de cableado. Ato este rabito aquí, este otro rabito lo ato acá, esta otra patillita aquí, esta otra patillita allá y sueldo, tas. Igual que con las resistencias, igual que con las resistencias. Por fin ya estoy en situación de ponerme a hacer las curvas de respuesta en frecuencia de este amplificador y ver cómo funciona de principio hasta el altavoz, ¿vale? Así que me voy a poner a ello porque me va a llevar un buen rato hacerlas. Tener en cuenta que tengo que tomar 3 curvas, 3. El que quiera información sobre cómo se toman las curvas de respuesta de los amplificadores o incluso de altavoces, que de altavoces también se pueden tomar curvas de respuesta. En internet tenéis muchísima información sobre eso, ¿vale? Así que darle un poquito al Google y buscar información técnica adecuada. Yo me voy a poner manos a la obra y luego os enseño las curvas. Hasta ahora. Ya tenemos aquí el primer juego de curvas de respuesta de frecuencia de este antiguo amplificador a válvulas. Como se puede observar, tenemos 3 curvas, la curva roja, la curva azul y la curva verde. En esta curva roja, todos los potenciómetros de volumen y tonos están al máximo. Podemos ver que tenemos inicialmente una respuesta muy pobre entre 20 y 50 Hz y después entre 50 y 290 Hz tenemos una respuesta mayor que en el resto de frecuencias de la banda, que se mantiene prácticamente casi en una horizontal hasta los 20 kHz e incluso más allá. Después tenemos la curva azul, en la cual tenemos el potenciómetro de volumen al máximo, el de graves al mínimo y el de agudos al máximo, con lo cual estamos obstaculizando los tonos graves de más baja frecuencia y dejando pasar las frecuencias medias y altas. Podemos observar que se mantiene la pobre respuesta inicial entre 20 y 40 Hz y después va ascendiendo lentamente hasta alcanzar el máximo en torno a los 400 Hz para mantenerse a partir de ahí casi horizontal hasta los 20 kHz y más allá. De ello se deduce que el mando del potenciómetro de graves regula principalmente las frecuencias comprendidas entre 40 y 400 Hz. Después tenemos la curva verde, en la cual tenemos el potenciómetro de volumen al máximo, el de graves al máximo y el de agudos al mínimo, con lo cual estamos permitiendo el paso de los tonos graves de más baja frecuencia y obstaculizando las frecuencias medias y altas. Podemos observar que se mantiene la pobre respuesta inicial entre 20 y 50 Hz y después va ascendiendo lentamente hasta alcanzar el máximo en torno a los 100 Hz, para ir después disminuyendo progresivamente hasta los 400 Hz y continuar disminuyendo progresivamente hasta cortar en los 11 kHz. De ello se deduce que el mando de potenciómetro de agudos regula principalmente las frecuencias comprendidas entre 400 y 11.000 Hz. Conclusiones. Tal como hemos visto, el mando de graves regula entre 40 y 400 Hz y el de agudos entre 400 y 11 kHz. Lo ideal sería que el de graves regulase entre, por ejemplo, 40 y 1000 Hz y el de agudos entre 1000 y 11.000 Hz. Por lo tanto, lo podemos considerar un defecto leve. Lo bueno que tenemos es que las curvas se cruzan sobre los 400 Hz aproximadamente, pues si tuviésemos las curvas azul y verde separadas
o superpuestas, tendríamos un defecto grave. Pero lo bueno de este control de volumen de graves y agudos es que se puede modificar en caso necesario. Así que de momento me voy a conformar tal como está, y cuando experimente con él, con músicas que conozco bien como suenan, veré si necesito aumentar el ancho de banda de graves y disminuir el de agudos y centrar el cruce de bandas en torno cercano a los 1000 Hz. Y bien amigos, ya estamos prácticamente en la última etapa de revisión y toma de medidas de este amplificador y nos queda por tomar las medidas de los niveles de señal a las entradas y la ganancia de este amplificador para dar aquí la máxima potencia de 3 vatios. Las señales que me interesa medir son estas dos de entrada, cuando las señales de entrada cumplen esta condición, y me interesa esta porque es el previo, la EF86, que es para señales muy débiles, como por ejemplo micro, y esta otra de aquí, la EF94, que tiene una entrada aquí, que la tenía además originalmente porque tenía subcoaxial, y así lo apunté, y que debe de ser para aparatos que ya llevan su propio previo, pero no tienen potencia de salida. Y bueno, pues los cálculos es que para 3 vatios de potencia en el altavoz me tiene que dar un voltaje pico a pico de 9,89 voltios en el osciloscopio, ¿vale? Entonces cuando se cumpla esta condición me diré la señal a la entrada, aquí y aquí. De tal manera que simplemente pues sepamos con qué niveles tenemos que atacar aquí para máxima potencia. Y con eso ya podemos calcular a mitad de potencia, a una décima parte de la potencia, o sea, lo que queramos. Ya teniendo esos datos ya podemos jugar matemáticamente con lo que queramos, ¿vale? Entonces, para evitaros el oír los pis, porque voy a hacer las pruebas a 1 kHz y a 400 Hz, para evitar los pis y demás, los vecinos me van a matar, pues luego os enseño los resultados, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora un ratito. Ya hemos tomado notas de los voltajes de entrada en ambos lugares, V1 y V2, para las frecuencias de 400 y 1 kHz. Y estos son los resultados, entre 90 y 100 milivoltios para V1 y aproximadamente 960 milivoltios para V2, a 400 Hz. Y a 1 kHz, entre 90 y 110 milivoltios para V1 y 940 milivoltios para V2. Además, he procurado llevar el amplificador a tope para saber en qué punto distorsionaba, y distorsiona a partir de 10 voltios pico a pico en el altavoz, a 1 kHz, ¿vale? La prueba la he hecho a 1 kHz, que se supone que es donde debe de estar todos los cálculos de este amplificador hecho para que fuese la menor distorsión posible. Y he visto la distorsión y era una onda muy fea, un semiciclo horrible, el superior. Y bueno, las ganancias que tiene esto aquí en V1, en este punto, es de aproximadamente 100, y la ganancia que tiene aquí en este punto en V2 es aproximadamente de 10. O sea que tendríamos un 10-100. 10-100. Así que bueno, aquí se va a acabar el vídeo. Ya he hecho todas las medidas y todas las cosas que quería hacer, incluso algunos encargos. y por mi parte en esta etapa nada más. En la próxima etapa vamos a ver el decodificador de MP3, Bluetooth y receptor de FM. Vamos a ver sus características. Vamos a ver con qué niveles de señales sale. Por eso estoy tomando ahora los niveles de señal, para ver dónde lo acoplo, si lo acoplo aquí o lo acoplo allí. Y ya con la decisión que tomemos, ya podremos acoplarlo, ver cómo lo acoplamos y escuchar nuestras primeras músicas y la primera radio aquí en este amplificador de válvulas antiguo que estamos haciendo al estilo de los esqueletos. Bueno amigos, pues nada más. Un cordial saludo a todos. Muchísimas gracias a Marisa. Muchísimas gracias a Fran. Muchísimas gracias a todos los que veis este canal. Y hasta el próximo vídeo en el que os espero. Adiós amigos. Adiós.